Bueno, mis amados hermanos, vamos a la Escritura y la palabra del Señor. Y quiero comenzar con un texto en Apocalipsis, porque hermanos amados, quiero recordarles que el Señor nos ha entregado un depósito. Él nos ha dado algo, lo cual debemos administrar, a cuidar y practicar. Si no lo hacemos, bueno, dice el Señor aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3. Y aquí en este bosquejo que tengo en la presentación, un resumen corto y rápido de lo que hoy vamos a ver solamente el verso, para terminar este proceso, el capítulo 3, verso 8. Ahí quedamos hace 15 días, que tuve el privilegio, la responsabilidad y con temor me presenté ante ustedes para mostrarles, o para, valga la repetición, representarles la palabra de Dios. Y estamos viendo características del amor de Dios que se manifiestan a través del amor de Pablo y de nosotros hacia los hermanos. Estamos viendo el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 hasta el 8. Y lo primero que vimos hace ya un mes largo, pero hemos estado recordando rápidamente, que en los primeros 3 versos, Pablo nos muestra la clase de sentimiento que él tiene. El sentimiento del amor de Pablo. Él habla del deseo ardiente del amor de Pablo, del capítulo 2, verso 17. El obstáculo al amor de Pablo cuando él reconoce Satanás ha traído estorbos. Satanás ha traído maneras, ha presentado tropiezos. Ojalá, hermanos amados, el amor de lo que vamos a ver ahora, que es el tema del texto, no tenga obstáculos, hermanos, entre nosotros. Y en el capítulo 2, versículo 20, la esperanza que motivaba el amor de Pablo, ¿no? Cuando él dice en el verso 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora, después de Pablo dar la teoría, él comienza con la práctica, porque él quiere mostrarnos el amor práctico, de qué manera se ve en la iglesia. Y se debe ver entre nosotros. Pablo lo muestra de la siguiente manera: una auténtica preocupación por el bienestar espiritual de nuestros hermanos, ¿cierto? Capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Lo siguiente que vimos también y vamos a ver fue una acción sincera. Bueno, en el primer punto de la auténtica preocupación por el bienestar espiritual de nuestros hermanos, vimos cómo Pablo estaba cargado en ese amor. Capítulo 3, versículo 1. No pudiendo soportarlo más. Eso está también en el verso 5. No puedo soportar de no verles. Hermanos, recuerden una cosa. Pablo no era el mismo Pablo. Está hablando un Pablo transformado. El Pablo que odiaba, un asesino, ahora es un Pablo amoroso. Y ese amor de Pablo no fue gratuito. Quiero decir, no lo adquirió por una experiencia, por un congreso. Lo adquirió de manera por la gracia de Dios, y no todos nosotros también lo tenemos, hermanos amados, porque ese amor ha sido implantado por Dios. Es un amor que no tenemos, no nace con nosotros, viene de Dios. Como viene de Dios, hermanos, es sublime. Como viene de Dios, hermanos, esa clase de amor que Pablo quiere mostrarnos es celestial, viene por su espíritu. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Hoy vamos a ver 2 palabras de ese amor, de ese fruto del espíritu: amor y gozo. Porque Pablo tenía una carga en su amor. Dice, no puedo soportarlo más. Ojalá sea de nosotros una característica de no soportar. A veces hablamos, hermanos, a veces es bueno ser cristianos tóxicos. A veces tenemos novias tóxicas, ¿cierto? Ustedes tienen esposos tóxicos. O nosotros también los varones tenemos esposas tóxicas, ¿no? Es una ilustración. Pero hermanos, en cierta forma Dios quiere que seamos creyentes tóxicos, de anhelando siempre estar con el Señor. Es una ilustración nada más. Y Pablo también nos habla de la certeza de su amor, ¿cierto? Vimos también en el tema del punto 1. La certeza del amor de Pablo. Él habla de la seguridad que tenemos en Cristo. Él también habla de señales de nuestra verdadera relación con Cristo, que es la obediencia. Él habla de las señales de la obra del amor de Dios en nosotros, cuando habla de la preservación de Dios y la perseverancia del creyente. Él habla también de los medios usados por el Señor para dar firmeza a nuestra perseverancia. También hablamos del cuidado mutuo de la iglesia. Aquí fue donde quedamos. Habíamos quedado más o menos en el hilo que llevamos, que está en 1 Tesalonicenses
capítulo 3, versículo 3 en adelante, se empieza a ver en el verso 4 y 5. Entonces, el cuidado mutuo de la iglesia tiene dos tareas, ¿no? Cuidar a quienes les enseñan, bueno, eso está en 1 Tesalonicenses 5, cuidar a los que les dirigen y cuidarnos entre nosotros. También vimos una acción sincera, porque hermanos amados, después de tener una auténtica preocupación, pasamos a la acción sincera para hacer todo lo que podamos para el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Hay que actuar, no solamente tener el amor, sino hay que mostrarlo. Y eso significa, hermanos amados, que el amar tiene un costo. No es fácil amar, no hay amor barato entre nosotros. Y el propósito de Dios también lo vimos, ¿no? Está en 1 Tesalonicenses 3, 12, 13, ya veremos algo, y 1 Pedro 5, 10. El propósito de ese amor, hermanos amados, es fortalecernos y alentarnos. Ese es el trabajo entre nosotros. Y hoy vamos a hablar de esos tres últimos puntos y recordarles algo que quedó pendiente, la teología correcta del sufrimiento, hermano, porque se nos ha enseñado de manera no bíblica que el creyente no debe o no tiene o no debería pasar por sufrimiento. Eso no es una mentira. Eso es una mentira lo que se enseña, porque por eso las iglesias de la prosperidad crecen tanto, porque nadie quiere sufrir en verdad por Cristo. Nosotros como iglesia, hermanos amados, estaremos también en algún momento, ya sea personal o como grupo, debemos sufrir por Cristo Jesús, o tendremos que sufrir si el Señor así lo permite. Hoy vamos a ver el tercer punto, que fue donde quedamos. Un gozo real y profundo por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe, ¿no? Ahí va a quedar entonces la introducción. Ahí fue donde quedamos hace 15 días. Me toca echar un poquito para atrás para que no olvidemos, hermanos, las responsabilidades que tenemos. Leamos el texto rápidamente. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que hubiese tentado el tentador, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Este es el texto que hemos estado viendo. A mí me da mucha alegría ver el efecto de la palabra en ustedes. Quiero confesarles eso. En las últimas semanas he estado muy atento y mi oración es, Señor, que tu palabra llegue al corazón de los hermanos, que se vea que el efecto de la palabra está dando un resultado. Hermanos, yo testimonio que estoy viendo efecto en el corazón de algunos de ustedes. Digo algunos, porque también me he dado cuenta que en algunos no. Y eso es lo que me ha causado también tristeza y estoy orando por estos hermanos. Casualmente, y lo digo como ilustración, no es recriminación. Simplemente que me di cuenta de ese aspecto. Algunos de los hermanos que han faltado por diversas circunstancias a esta enseñanza, porque yo sé que el Señor está orando por su palabra en ustedes, algunos de estos hermanos en algún momento por haber faltado a escuchar esta verdad de Dios al corazón de ese hermano que no han venido, están actuando de la manera contraria a lo que el texto está enseñando. Es interesante, me he dado cuenta, aquí les faltó algo, no escucharon la palabra. Y he visto en otros de ustedes que la escucharon y la están actuando. Hermanos, esto es para que tengamos, ojo, atención a esto, una advertencia de no descuidar la verdad de Dios, de no olvidar la verdad de Dios, hermanos, porque se les está presentando a ustedes en esta mañana para nuestro propio beneficio y para la gloria del Señor. Entonces, vamos a comenzar desde el verso 6, donde fue que quedamos hace unos 15 días más o menos, no me faltó terminar algo.
Pablo ya comienza diciendo, para mí fue mejor quedarme en Atenas, pero como no soporté no verle, les envié a Timoteo, ¿cierto? Timoteo es enviado con una misión. Nuestro hermano Timoteo, dice Pablo, ¿no? Un colaborador de Dios en el Evangelio es enviado a la iglesia, ¿para qué? Dos cosas que se ven en el verso 2, dice, para confirmaros y exhortarlos. En la nueva versión Biblia latinoamericana dice, para fortalecerlos y alentarlos. Hermanos amados, una de las tareas nuestras en el amor que debemos vivir como iglesia es que constantemente necesitamos fortalecernos y alentarnos. ¿Se fortalece a quién? Al que está débil o al que está más fuerte. Por ahí un hermano que está presumiendo de sus músculos últimamente. Hemos visto que ya usa camisas talladitas. No, nosotros los gorditos no podemos usar camisas talladitas. Pero él se da el gusto de usar camisas seguiditas porque quieren que vea que está haciendo ejercicio. Él cada vez se está fortaleciendo más. Ese es el ejemplo. No digo el nombre, pero creo que ustedes ya lo han identificado. Y a otros que no somos tan dados al ejercicio se nos alienta y él nos dice, no hagan. Miren, ese es el efecto. Y en el garaje estuvieron vendiendo unas mancuernitas de ejercicio, eso se vendió primero. Hermanos, tenemos que fortalecernos y alentarnos en lo espiritual, ¿no? Fortalecer, porque eso es importante, dice en el verso 2, respecto a vuestra fe. Y Pablo hace la advertencia, verso 3, no se inquieten, no se asombren. Hermanos, esto es una advertencia para todos. No se asusten por causa de las tribulaciones o aflicciones. Porque Pablo le dice, se les advirtió que para esto estamos puestos. Hermanos, una de las advertencias del Señor, 1 Pedro capítulo 1 dice, es necesario que nuestra fe sea probada por medio de alguna tribulación, de alguna manera, de algún nombre, con alguna característica. Usted pondrá en su circunstancia particular y personal esa prueba que el Señor ha traído a su vida. Pero no lo tome como una prueba para hundirlo. Tómelo como una prueba donde usted conocerá más en su debilidad y angustia a su Señor. Por eso el Señor las permite. Siempre para que lo busquemos a Él. Prepárese. Prepare su alma y su espíritu para que cuando le llegue el turno, ustedes de sus bocas salgan palabras de fe, salgan palabras de confianza, salgan palabras de gloria y no la quejadera, la murmuración y el golpe que por qué el Señor me trata. No, hermanos, tengáis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque el gozo es muy importante y lo vamos a ver ya. Entonces Pablo les dice, no se extrañen, fuimos advertidos, pasaremos por esto. Y los de Tesalónica, una iglesia muy joven, a nosotros hemos sufrido tanta persecución, por ahí tal cual rechazo a algunas cosas de algunos impíos que han tratado al local de alguna forma, después les contaré si no nos alargamos, donde hemos mostrado el rechazo hacia que aquí hay un lugar de culto cristiano. Pero Pablo dice en el verso 5, hablando ya del tema, dice, yo no soporté, hermano, quiero saber cómo estaban y por eso enviamos a Timoteo para informarse de vuestra fe. Ese era el deseo de Pablo, siempre la fe, ¿no? Exhortar y confirmar la fe o animar y fortalecer, lo que dije, alentarlos, perdón, en la fe. En el verso 6 es tener buenas noticias de la fe. La buena noticia que aquí está en el texto es el evangelio, es la palabra evangelión que aparece ahí, ¿no? La palabra evangelio, Pablo recibió buena noticia. Ese es el bosquejo del punto 3 que vamos a ver hoy. Si necesitan, les mando por el interno al grupo de la iglesia todo el bosquejo completo. Pero váyanme siguiendo en la escritura entonces. Pablo dice, no lo soporté más. Mira, hermano, la clase de amor que tenía Pablo. Si es el amor que estamos teniendo, de verdad, ustedes dicen, no aguanto más, no soporto estar con mis hermanos, anhelo estar con mis hermanos, quiero estar con mis hermanos, quiero hacer algo para estar con mis hermanos. Porque, hermanos, resulta que esta comunión fue diseñada para eso. Esta comunión no es simplemente la unión de buenos cristianos, buenas personas, hombres, mujeres, cantamos bonitos, buen local, se hablan cosas edificantes, pero, hermanos, todo debe nacer del corazón. Usted tiene que anhelar estar acá. ¿Por qué? Porque el Señor está acá. Él es el que les está haciendo la invitación. Y ustedes saben lo ofensivo que es cuando a alguien lo invitan, o por lo menos muy triste cuando alguien invita a alguien muy amado y ese amado no viene, ¿cierto? No va a la invitación, es muy triste. Imaginen cómo se sentirá el Señor con algunos de ustedes cuando actuamos o cuando hemos actuado, también incluyo, de esa manera. Pero pasa algo en el verso 6, Timoteo regresa, ¿cierto?
y trae una buena noticia. Esa es la palabra evangelio que está acá, dice en el verso 6, nos dio buenas noticias de vuestra fe. Recuerden, Pablo quiere saber cómo está la fe de los de Tesalónica, por eso los manda a alentar y fortalecer, verso 2, les manda a informarse, verso 5, pero también se espera que regresen con buenas noticias respecto a la fe, pero también a qué. ¿Qué dice en el verso 6? Me están siguiendo en el texto, ¿no? Fe y amor. Ahora se incluye algo más. No solamente averigüe cómo está la fe de los hermanos. Y Timoteo viene con algo más. Mire, Pablo, ellos están firmes en la fe, pero también están gloriosos y fortalecidos y actuando en el amor. ¿Y cómo se sabe eso? Mire, y él les dice a él en el verso 6, en el mismo verso 6, que siempre nos recordáis que con cariño, porque el amor siempre es recíproco, ¿no? El amor no solamente debe ser contributivo, sino retributivo. A veces algunos de ustedes están en régimen contributivo en la salud, ¿cierto? Que pagan, que no pagan, creo que es, ¿cierto? Otro paga por usted. ¿Sí es así? Creo que ese es el término correcto. Otros pagamos. Pero si usted tiene el beneficio, está en régimen contributivo, el gobierno o los impuestos de otros cubren esa necesidad. Pero el amor en este caso, para usar la palabra, debe ser también retributivo. No solamente que otro, como el caso del Señor, pagó por nosotros y nos dio ese amor, sino que lo devolvamos. Eso no es para guardar, es para entregar. Por eso ellos lo muestran como anhelaban ver a Pablo. Cuando vieron a Timoteo, imagínense la iglesia, ¿no? No llegó Timoteo al culto y todo, hola, ¿qué tal? No, yo imagino, así como hemos mostrado el amor hacia quienes nos visitan, esa efusividad, ese calor que hemos mostrado, hermanos, yo creo que fue de la misma forma. ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo está él? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo le está yendo? Estamos orando por él. Dígale a Pablo que estamos firmes. Y ellos estaban siendo perseguidos, una iglesia muy joven, no menos de, yo creo que habría pasado un año larguito desde que Pablo los dejó. Y era una iglesia firme, que ofrendaba, siendo una iglesia pobre, le daba a otros, siendo en su necesidad limitado, y no se asustaron por eso, cuando hubo un proceso, están hechos, y en 1 Corintios, donde ellos le rogan a Pablo, déjanos ofrendar, porque el deseo de su corazón era mostrar su amor de esa manera, porque el amor tiene un propósito, hermanos, dice en el verso 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, que fuimos consolados. El amor tiene un propósito, hay una tarea, no simplemente mostrar cariño, sino en medio de la necesidad de cada uno hay que consolar, hermanos. Si estamos consolándonos, verdaderamente estamos visitándonos cada día para consolarnos, no para hablar, adelantar cuadro y empezar, perdóneme la palabra y el ejemplo, el cotorreo, el chisme, ¿no? No, hermanos, es para reunirse a orar y abrazarnos en ese amor y decir, tranquilo, hermano o hermana, bueno, obviamente en su correcto respeto y en una comunión que sea visiblemente de buen testimonio, ¿cierto? No visite varón a la hermana sola, vaya, siempre deben ir acompañado, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Ustedes me entienden en la exhortación. Si usted va con su esposa, no entre solo a la casa de la hermana, ni hermana entre sola a la casa del hermano, se puede prestarse a mala confusión. Con su intención es ir y consolar, visitar a ese hermano en prueba, pero hay una razón. Dice, fuimos consolados por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, dice también el apóstol en el verso 7. Y fuimos consolados, como por medio de vuestra, dice la final del verso 7, por medio de vuestra fe. Entonces, hermanos, ¿cómo cuando hablan con usted, cómo habla? Llega un hermano y usted es negativo. Sí hemos encontrado hermanos de esa clase, ¿cierto? Que usted ya lo conoce y como que lo rodea, porque siempre el hermano es la quejadera. Hay que amarlo, sí, respetarle. Pero usted viene como también en necesidad, llega como hambrado y el hermano ese negativismo. Ay, esa quejadera, no hay fe, hermanos. No hay aceptación del propósito de Dios, no hay palabras que busquen cumplir el mandamiento divino, ánimo, nada, es negativismo, hermanos. Hay que seguir amándolos igualmente. Yo conozco varios hermanos así, aquí y en otro lado. Cuando los veo, primero rondo los que me van a llenar de fe y después vuelvo al negativo, porque me quedo con el negativo, me desocupa. Me quema la batería porque solo escuchar la quejadera es muy triste. ¿Qué produce el amor entonces de Cristo en nosotros? Ya vimos eso en el primer punto, ¿cierto? Una auténtica preocupación.
Eso es natural. Esto es para que pensemos, hermanos. Preocupación. ¿Estamos preocupados por el bienestar espiritual? De verdad, usted es un hermano malo y usted dice, de malas. Allá él es responsable, lo cual es verdad. Pero si yo amo a mi hermano, porque ese es el amor de Dios, yo tengo que preocuparme por él. Por eso Pablo envía a Timoteo. Esa es la carga del amor de Pablo, la certeza del amor de Pablo y las señales de la obra de Dios en nosotros. ¿Cómo obra Dios en nosotros? 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23. Porque Dios tiene un propósito. Pablo no está dudando de la salvación de sus hermanos. Solo está queriendo que mejoren o crezcan en madurez. Y una manera de mostrar la madurez entre nosotros, espiritualidad, hermanos, es practicando el amor. Practicando el amor. Viviendo el amor. Y Pablo les recuerda que Dios tiene un propósito con ellos en el verso 23. El mismo Dios de paz, esa es la voluntad del Señor, los va a santificar. Él nos ha apartado. Ay, no para hacerlos super espirituales. Aquí no hay nadie super espiritual, hermanos. Aquí todos estamos sujetos a debilidades, estamos sujetos a dolor, a caídas. No se sorprendan, ni siquiera el liderazgo es el más firme. Yo creo que nosotros somos los más débiles entre muchos de ustedes, tal vez, sin caer en el pecado, obviamente, pero debilidad en miedos, en temores, en incertidumbres, en carga, y por eso todos, los unos a los otros, tenemos que ayudar a consolarnos, a soportarnos, a animarnos, a levantarnos. Dice Pablo aquí, el Dios de paz les santificó, les apartó. ¿Para qué? Dice, para que más adelante todo vuestro ser espiritual y cuerpo será guardado irreprensible, se hará presentado irreprensible. ¿Imaginan? ¿Qué pecado tiene usted aún oculto, hermano y hermana? ¿Qué falla tiene en su carácter con el cual aún lucha? Bueno, si usted persevera en Cristo, buscando en la comunión y en una correcta obediencia, aunque aún tiene cositas que están trabajando en eso se llama madurez, créame, no todos somos maduros acá, no hay nadie. Nadie es espiritual acá, estamos luchando, hermanos, y en esa debilidad tenemos que ayudarnos. Pero la promesa, hermanos, es que algún día el Señor nos va a presentar como, ¿cuál es la palabra que usa ahí? Irreprensibles. ¿Se imaginan usted? Cuando el Señor diga, esta es mi iglesia en Santa María. Yo imagino, perdone la palabra, el orgullo y la gracia del Señor. Esta es la iglesia de Santa María, mire, ellos son. Yo morí por ellos, ellos actuaron así, ellos vivieron así. Ellos son mi corona y mi gozo. Eso dice el Señor y lo va a decir para nosotros, porque Él nos va a presentar irreprensibles. ¿Cuál es la promesa? Verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Síganme en el texto, el cual también, ay hermanos, qué promesa, pase lo que pase, el Señor va a cumplir. Pero, ¿cómo quiere usted aprender? ¿Cómo queremos aprender? ¿Con dolor o sin dolor? ¿Cómo les gusta? Bueno, el hermano que está haciendo ejercicio, yo creo que le tiene que doler, ¿cierto? Termina molido. Yo una vez intenté hacer unas flexiones de pecho y honestamente no hace mucho, intenté hacer una y ahí me cuenta así, hermano, media, caí ahí. No fui capaz de levantar, esto grave. Y créame que al poco rato ya tenía ese dolor acá, y ahí hice media, no, qué flojera, Carlos, no, grave. Pero hermanos, el esforzarnos va a traer dolor, ¿cierto? Va a traer, porque eso nos va a fortalecer. ¿Cómo queremos aprender? ¿Con dolor o sin dolor? Ahora miren lo que dice en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Porque hay una tarea, una advertencia. Hermano, estoy recordándole los versos que ustedes, ya algunos he visto que están viviéndolo. Y le doy la gloria al Señor. Porque la palabra está llegando a ustedes. Como también he visto en otros con tristeza que no ha causado efecto. Y dice el Señor en Hebreos, síganme en Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Miren, hermanos. ¿Tienen el texto? Amén, ¿no? Dice Pablo, que cree que es el autor de Hebreos, más o menos. Mire, le dice, miren hermanos, o sea, para nosotros, miren Santa María, cuídense que no haya 4 cosas de descuidar algo, descuidar el cuidado mutuo. Van a haber 4 cosas, si no nos cuidamos, porque le dicen, miren hermanos, que no haya entre qué, entre vosotros qué, un corazón malo, un corazón incrédulo, un corazón apartado de Dios, y más adelantico en el verso 13, un corazón endurecido por el engaño del pecado. Esa es la tarea. Así que no se sorprende, hermano, si otro hermano va a proteger ese, que usted tenga un corazón malo, un corazón incrédulo, un corazón apartado del Dios y un corazón endurecido por el pecado.
que no haya entre nosotros esto. 1 Tesalonicenses 5:12, volviendo un poquitico atrás porque vimos 5:23 y 24. 1 Tesalonicenses 5:12. Esta es la advertencia para la iglesia, ¿no? Recuerden, Pablo le está diciendo, miren ustedes, y también dicen en el verso 12, miren hermanos, os rogamos hermanos. La iglesia del Señor tiene dos tareas, tenemos dos tareas. Miren hermanos, reconozcan. La palabra reconocer es aceptar esa autoridad, ¿cierto? Dele esa honra, porque es una honra que da Dios, aunque a veces el hombre no lo merezca. Dice, reconozcan a los que trabajan, tengan en cuenta, observen, aprecien, valoren, cuiden a los que trabajan arduamente, los que se afanan, los que se cansan, los que se fatigan, los que en verdad están laborando entre vosotros. Los que están de pie, los que están conduciendo, los que se ocupan en ¿qué? En presidir. Cada vez que un hermano pasa acá, preside, ya sea enseñando la palabra, dirigiendo los himnos. Ayer nos presidió el hermano Yesid, muy bien hecho. Él nos presidió, le dije eso. Qué honor, qué honra para Yesid. Él tenía la autoridad del Señor en ese momento y él estaba presidiendo la enseñanza que agradablemente recibimos. Próximamente será Jonathan. Estén orando por él, por favor. Entonces, hermanos, dice, os rogamos, hermanos, reconozcan a los que trabajan. Miren, estén atentos a los que los presiden en el Señor, a los que los amonestan. Y ténganlos, ¿qué más? En mucha estima. ¿Y qué más? Y amor. ¿Pero por qué? Por causa de que él es, no, él es un hombre imperfecto, mujer imperfecta. ¿Qué más? Dice, por causa de la obra. Tengan paz entre ustedes. Porque sí van a haber equipos. De pronto se va a formar, no, yo me voy con tal, yo me voy con tal. Corinto sufría eso y Pablo dice, usted no sabe, son niños, no actúen así. Aquí nadie es de nadie, nadie ni es del hermano X, ni el hermano Y, ni el hermana P, ni el hermana M, nada de eso. Todos somos en Cristo iguales, hermanos. Entonces dice, os rogamos, hermanos, dice en el verso 14. Primero dice, iglesia, cuiden a los que les dirigen. Y también dice en el otro, también verso 14, os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quiénes? O sea, los que no trabajan. ¿A quiénes podríamos por no? No, mentira. No, digan. Casi las embarro decir, digan un nombre, no digan un nombre, no. Hermanos, ¿quiénes pueden ser ociosos entre nosotros? Piensen en un ocioso. No lo digan, ¿ya lo pensó? Si hay alguien en mente, yo tengo varios, pero no lo voy a decir. Hablen de un ocioso, diríjase a él, hermanos. Vaya a él. Y en amor, ¿qué dice? Amonéstelo. Llámele la atención. ¿Qué está pasando, hermano o hermana? Eso es amor, hermanos. El amor es simplemente verlo desde afuera. El amor es involucrarse con amor, obviamente. No con el juicio. Ayer el hermano nos enseñó eso. Cuidado con el juicio, ¿no? Pero hay que el juicio que no es pecado, hay que tener cuidado. Porque hay cosas que son pecado, hay que enjuiciarlas. Eso no se puede tapar. No se puede pasar por debajito de cuerda porque es mi amigo, echémoslo debajo del tapete. No, hermanos. Todo pecado se juzga. Pero hay cosas que debemos tener mucho cuidado porque hay debilidad, ignorancia, inmadurez. Ni siquiera usted conoce a su hermano. Se bajó la batería un poquito. Bueno, hermanos, volvamos al tema. Esto se edita, no pasa nada. Hermanos, entonces Pablo les dice, mire, también os ruego que amonestéis a los ociosos. ¿Qué otra tarea tenemos, hermanos? Gracias, Jonathan. Amén, hermano. Que os rogamos que amonestéis. ¿Listo? ¿Vamos a hacer eso esta semana? Tenemos que hacerlo. Si hay alguno, si usted tiene en mente en alguno, cáigale con amor. Invítelo a algún cafecito, háblele con amor. Abrácelo, abrácela. También que alentéis a los de poco ánimo. ¿Podemos hacerlo? ¿Cierto? ¿Podemos hacerlo? ¿Quiero? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí o sí? Sí, pero para eso usted tiene que tener un buen ánimo, ¿no? ¿Qué tal dos desanimados? No, usted va a un desanimado a animar al desanimado y resulta los dos de allá y no volvieron tampoco. ¿Qué pasó con el hermano que no vino a la iglesia? No, que el otro se fue animado y los dos se quedaron en el limbo allá. No, hermano, sino, venga, tengo que ir a traerle recojamos. Alentéis a los de poco ánimo. Y también algo que implica esfuerzo, para eso necesitamos ser fuertes, para el hermano que está haciendo ejercicios, se la velé hoy, pero igual es un buen ejemplo. Sostengáis a los débiles. Hermanos, tenemos que ser fuertes para sostener a un débil. Porque vuelve el mismo ejemplo, los dos débiles, ¿cierto? En amor dice eso, ¿no? Como cordón de tres dobleces, como si el uno está caído, el otro le sostendrá, ¿cierto? Por eso el ministerio en la iglesia no debe ser ministerios únicos, sino siempre en pareja. Siempre deben que ser dos, siempre. Cuando llegue un hermano a su casa, debe ir acompañado de otro hermano o de su esposa, en el caso, o dos hermanas, ni más faltaba, y así. Bueno, y vimos eso. Y también vimos eso de la acción sincera, es el resultado, hermanos.
tenemos que hacer lo que sea, lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Para fortalecer esa fe. Y Pablo nos llevó a 1 Tesalonicenses 3:12. Busquémoslo ahí rápidamente. 1 Tesalonicenses 3:12. Miren lo que dice Pablo ahí. Eso lo veremos desde el próximo domingo en adelante. Tendremos ese contexto desde el verso 9 hasta el 12. Porque seguimos en el proceso de enseñar. Y en el verso 12 dice Pablo, porque él le recuerda quién fortalece la fe de los creyentes, hermanos. Fíjense bien quién fortalece la fe de los creyentes. Verso 12, mas el mismo Dios, verso 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Me siguieron ahí? ¿Quién hace crecer nuestra fe? Amén. Pero ¿cómo la hace crecer, hermanos? Por medio de otros, ¿cierto? Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, o sea, entre nosotros en la iglesia, para con todos los demás de afuera, como también nosotros lo hacemos con ustedes. Lo que hace el liderazgo, animarnos entre nosotros, y eso nos lleva también a buscar el ánimo para con todo. Entonces la iglesia y el liderazgo tienen que estar perfectamente unidos para alentarnos y para permitir que el Señor nos lleve a crecer. ¿Cuál es el resultado? Dice en el verso 13, para que sean, cuando hacemos este trabajo, mire el efecto que va a haber, hermanos, un efecto espiritual. Eso no se consigue viendo un curso o haciendo curso de Maús, que son buenísimos, ni más faltaba, pero usted no hace un curso y dice, ya estoy listo para hacer, ya estoy afirmado en el corazón. No, hermano, eso es un resultado. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor quiere que nosotros por medio de Él trabajemos para hacernos crecer y abundar? No solamente crecer, sino abundar. Él nos necesita. Segunda de Timoteo dice, Dios necesita instrumentos para ser santificados, útiles y dispuestos. Dios no necesita en ese aspecto. La iglesia necesitamos nosotros como iglesia dejarnos llenar y permitir que el Señor controle todo nuestro ser, nuestros labios, nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, para entonces cumplir lo que está aquí, crecer y abundar en amor unos con otros. La razón, verso 13, para la venida o en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor usó a Timoteo. El Señor usó a Timoteo para fortalecer la fe. Por eso es necesario, hermano. Usted puede ser el instrumento del Señor. Imaginen la gloria algún día. Ya hemos dicho esa ilustración, pero es válida. Cuando alguien dé testimonio, de pronto en ese momento que tendremos la eternidad, yo estoy especulando. ¿Quién quiere dar un testimonio de la obra mía en la iglesia? Irá el Señor en aquel momento. Estoy imaginando una novela. Pero alguien se va a levantar y dice, yo doy gracias, Señor, gloria a tu nombre, porque el hermano Pini lo va a nombrar a usted. Cuando yo estaba en mis horas más oscuras, cuando estaba en mi depresión más profunda, tú lo usaste, Señor, para levantarme. Ese es como el ejemplo, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes? Cuando lo nombren a usted allá, que fue la razón por la cual su hermano fue rescatado. Eso lo dice en Santiago y en 1 Juan capítulo 5. ¿Quién es el que va a hacer todo esto? Dios. 1 Pedro 5:10, vayamos, estoy mencionándoles la palabra de Dios. Yo no estoy hablando nada, sino la palabra de Dios. 1 Pedro 5:10, porque estos principios, hermanos, están en Pedro, están en Juan y están obviamente en las epístolas de Pablo. O sea, Pablo no está dando una teología única, personal. Él está respaldado por la Escritura. ¿Quién va a hacer todo esto en nosotros? 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios ¿de qué? Ajá, miren que ya no es el Dios de condenación, hermano, no es el Dios de juicio, porque nuestro juicio y condenación ya fue cubierta por el Señor en la cruz. Ahora dice, el Dios de toda gracia que nos llamó ¿a qué? ¿A qué lo llamó a usted, hermano? A su gloria. ¿Cuál es el final? ¿A dónde tiene usted que llegar? ¿A dónde va a llegar, hermano? Según el texto. A la gloria de Dios. Dios lo llamó. Estamos en el camino apenas, pero su final será ese. Dios dice, yo escogí, yo quiero que esté conmigo y va a estar conmigo, haré la obra en él. Y en ellos, hablando de la iglesia. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿por medio de quién? Jesucristo, no la iglesia, no el hombre limitado, no el líder o el pastor. Esta semana escuché testimonios de una vida de una hermana destruida por el mal testimonio de sus pastores. En 2 iglesias ha ido. En una, problemas de
pecado sexual en el liderazgo, en la otra pecado de robo y otras cosas que no quiero ver. Dos iglesias diferentes, dos denominaciones diferentes. Resultado, la fe de esa hermana al piso. No quiere saber nada de la iglesia. Increíble, ¿no? Triste. Cómo ella pierde bendiciones por el mal testimonio. Ayer hablamos eso, y así nos lo recordó, ¿no? El mal testimonio del liderazgo hay que tener mucho cuidado. Por eso oren, hermanos, por los que están también delante de ustedes. ¿Para qué? Sigamos en el texto. Para después de que hayáis padecido, porque eso viene en el paquete, eso es parte del resultado. Que hayáis padecido, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Un poquito de tiempo. Soporte, hermano. Hermana, está en alguna situación de dolor, de incertidumbre, de prueba. Aguante, aquí estamos. Hay que orar, vamos a orar, así tengamos que apartar una vigilia. La vigilia es para orar, no para solamente cantar, que es bueno, y también para dar testimonio, que es bueno, pero la vigilia está diseñada para orar, hermanos, para quemarnos ahí en oración, consumidos en oración delante del Señor, hermanos. Es algo que hemos olvidado en las vigilias, pero las vigilias no son a veces tan atractivas, porque es una lucha para que se levanten los varones a mostrar la palabra. Es una lucha para que los varones se levanten a dar testimonio. Y se levanta una hermana y ahí sí empieza la quejadera. No, hermano, estamos llamados como hijos del Señor a dar testimonio de las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho. Y arrodillarnos delante de Él. ¿Quién va a hacer todo eso? Mire lo que va a hacer el Señor en el verso 10. Dice, Él mismo, ¿qué dice el verso 10 de 1 Pedro? ¿Él mismo qué? Los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En el original griego está en futuro. Entonces, Él mismo los perfeccionará, Él mismo los afirmará, Él mismo los fortalecerá y los establecerá. ¿Cuándo? Cuando estemos delante de Él van a terminar nuestros sufrimientos. Pero ¿por medio de quién lo va a hacer? Por medio de ustedes y de mí. Por eso hay que hablar, hermanos amados, de la teología correcta del sufrimiento. Tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades y luchas, pero no la tomen como una excusa para no amar de manera práctica. No se quede ahí limitado, aplanchado, cargado con su dolor y su prueba, decir, ay no, yo así mientras esté en esto, no quiero dar amor. Ámenme a mí. No, hermanos. Pablo no hacía eso, Pablo no lo hizo, ni los de Tesalónica. No se hunda usted en la autoconmiseración, en el latigazo. Levántese, levantémonos, hermanos, porque ese amor nos va a sanar. Eso es retributivo también, es contributivo y retributivo. Si usted ama, el Señor va a volver ese amor hacia usted que le va a sanar y le va a dar consuelo en medio de su prueba. Recuerden, hermanos, de dónde viene el ejemplo del sufrimiento, ¿cierto? El Salvador dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, hermano, un cristiano que no quiera sufrir, para mí eso no es una fe real. Un cristiano que quiere irse por el camino suave, el camino de menos sufrimiento, de menos esfuerzo, dejo eso en el Señor, pero en lo personal yo dudaría. Tenemos que estar atentos cuando ese momento llegue, porque el Señor lo ha advertido. Todos tendremos de alguna manera, con diferente nombre, ya sea en enfermedad laboral, relaciones personales o el acoso de otros, sufrir. Y yo conocemos vidas de hermanos que han y que están sufriendo en medio de nosotros. Eso es algo difícil de entender, ¿cierto? Es algo que a veces nuestra mente no lo acepta. Pero el Señor, tenemos la promesa del Señor de su consuelo. Otra cosa que nos da seguridad en medio del sufrimiento, Él tiene el control, hermanos. Él tiene el manejo de todo. Nada sucede sin que Él lo permita. Y como dice 1 Corintios 10, creo, no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que hará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, el Señor tiene el control. Démosle gracias al Señor por este sufrimiento que estamos teniendo. Por eso digo, el sufrimiento no nos debe eximir de amar. Debemos animarnos. Por eso la palabra fe se repite mucho. Y para terminar, en 5 minutos, ténganme en esa paciencia, 1 Tesalonicenses 5. Un gozo real y profundo. 1 Tesalonicenses 3, perdón. Verso 8. Un gozo real y profundo. Miren lo que puse en el título. No es la alegría, no, la alegría es pasajera. Ay, me alegro que el hermano está bien. No, eso no sirve, hermano. O mejor dicho, es bonito, sí,
pero no es permanente. El Señor quiere que tengamos un gozo profundo que viene Él por ver a mi hermano bien. ¿Quiere ver a su hermano bien? Sí, claro, cierto, sería lo ideal. Porque a veces queremos, y aquí me incluyo en un momento de mi vida y me cuido mucho de eso, de querer ver a mi hermano mal. Como criticarlo, como que juzgarlo por las cosas incorrectas. Le quiero aclarar, en la envidia, de pronto en el celo. No sé, hermanos, tengamos mucho cuidado. Yo tengo que ver a mi hermano bien y por eso me debo gozar si está bien. Y si me gozo porque esté bien es porque yo soy parte de ese bienestar espiritual de él. ¿Cuál es la advertencia? En 1 Tesalonicenses 4:18, Pablo dice algo después de que habla del sufrimiento y de la venida del Señor. Él dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18. Él le advierte, recuerden que el tema de Tesalonicenses es ese, ¿no? No solamente nos está enseñando a amar, estos 3 capítulos, sino nos advierte, el Señor viene. Pronto vendrá. ¿En qué momento? Puede ser ahora, al decir amén vendrá. ¿Cierto? Puede ser en un abrir y cerrar de ojos. No, será en un abrir y cerrar de ojos. La palabra átomo que está en 1 Tesalonicenses, que cuando lleguemos allá, ahí sí nos vamos a demorar. Como le dije a un hermano con el que estuvimos hablando de Mateo 24, me preguntó, le dije, hermano, usted me picó la lengua, le mandé un audio como una hora larga, pero los haya oído, ¿no? Hermano, ¿sí los oyó? Espero que sí. No lo miro porque usted lo identifica. Pero hermanos amados, hermanos, ¿cuál es nuestro gozo? Que el Señor vendrá, esto pronto pasará, hermano. Nuestro sufrimiento ya no va a ser permanente y estaremos delante de Él y veremos a los que amamos. ¡Qué gozo, hermanos! Y a los que hoy están limitados por cualquier situación, y perdónenme en el ejemplo para Hamilton que está atrás, veremos a Ana Victoria corriendo, brincando como la cierva entre las aguas y entre el monte, vivaz y alegre delante del Señor. Es el ejemplo que se me viene. O ya veremos a Dubán, ¿cierto, Elenita? Que la presencia de Dubán no va a venir como partió, él es diferente ahora. A los que han muerto por enfermedad, ya no estarán en enfermedad, sino en salud eterna. Los que murieron por accidente o cosas así, esas muertes que han sido tan dolorosas entre nosotros. Allá no habrá ataques al corazón, hermanos. Ni habrá cáncer, ni dolor, ni llanto, ni clamor. Piensen en eso, hermanos, y alentémonos con eso. Porque eso es lo que Pablo dice, mire, el Señor viene, confórtense, aliéntense unos a otros. Miren el verso 9 y 11, 1 Tesalonicenses 5. No nos ha puesto Dios para alcanzar ira. Ese es el propósito de Dios. Él no nos ha elegido para que recibamos su ira, hermanos. Escuchen eso. Dios no puso su mirada en usted para usted ser castigado por algo que Él ya perdonó. Él nos ha puesto para qué, dice, es el verso 9, para obtener salvación. Dele gracias a Dios por eso. ¿Para quién? Por medio de Jesucristo. Ese es el final, obtener salvación. Salud, libertad, ya no habrá carga de pecado, hermanos, ya no habrá dolor, no habrá violencia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Y aquí la palabra dormidos es una advertencia, pero no es una razón para que usted siga así. La palabra dormido no significa aquí. En el contexto anterior de 1 Tesalonicenses 4 significa una cosa, y en el contexto de Tesalonicenses 5 significa otra la palabra dormir. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice que no todos dormiremos, sino que entre versos 13 y 14, Tesalonicenses 4, habla de los que han muerto, hermanos. ¿Cierto? El paso de la muerte. Pero este dormir que está acá, y atención, eso solo es una excusa para que usted siga dormido. Aquí habla de los dormidos espiritualmente. ¿Está usted desanimado que no quiere venir a la iglesia? Usted está dormido. No ama congregarse, usted está dormido. Pero el Señor le da una promesa, pero le advierto, eso no es una excusa. Bueno, el hermano lo enseñó allá, no, el Señor lo dice acá. Ya sea que velemos o que durmamos, verso 10, 1 Tesalonicenses 5:10, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sí me entienden la enseñanza? No lo tome como excusa para seguir en su mediocridad o en su falta de amor espiritualmente hablando, hermanos. Recuerden, el Señor le dice, ustedes están seguros conmigo, para eso los salvé, para eso yo, como dice el propósito, no los puse para alcanzar ira, sino para la salvación que guardé con ustedes en Cristo.
para que despiertos o dormidos, dice la nueva versión latinoamericana, vivamos juntamente con Él. Ahora dice el verso 11, por lo cual, hermanos, ¿ustedes entendieron lo que acabo de decirles? Lo que acabo de decir ahorita anteriormente, ¿lo entendieron? ¿Lo comprenden en su mente? La advertencia. Dios no lo llama para que sea un dormido, para que sea un despierto, ¿no? En realidad en el Señor, para que sea el que vela, no el que duerma. Pero dice, sin embargo, al final es lo que quiero resaltar y lo que nos debe dar alegría. Si yo veo a mi hermano firme, por eso me llenó de tristeza ver a algunos, no son más de uno o dos, que me di cuenta que no estuvieron en esas enseñanzas, no por la enseñanza mía por sí, quiero aclararlo, estoy pensando aquí las palabras correctas, Señor, guíame, sino porque estábamos presentando la palabra de Dios. Y yo me di cuenta que ellos en ese tiempo no vinieron a la comunión por X razón. Y no están viviendo lo que el Señor dice que vivamos. Soy muy cuidadoso en esta exhortación. Pero en otros que sí me di cuenta, porque yo eché mente, ellos sí estuvieron, ellos sí escucharon. Y yo he visto, doy testimonio y me callo. Solo lo levanto al Señor y le doy gracias porque Él está orando en ustedes. En muchos de ustedes ha estado orando también. ¿Sí me entienden la diferencia, no? Algunos que no estuvieron, cuando el Señor habló, de alguna manera mostraron lo contrario. Pero los que sí estuvimos, hermanos, estamos mostrando lo verdadero. Por eso dice, al finalizar ya, para terminar, confórtense unos a otros. Esa es nuestra tarea. Edifíquense el uno al otro, tal como lo venimos haciendo. Hermanos, miren. Los chicos se pueden sentar muy juiciositos o van al parque, listo con las maestras. Muy bien, ellos salen muy juiciosos. Hermanos amados, escuchen la última exhortación. Una de las razones por las que venimos a la iglesia, cada vez que nos congregamos los jueves, los sábados y los domingos, es para ser equipados por medio del ministerio de la palabra. Por eso que quien enseña tenemos que estar muy seguros que es la palabra lo que enseñamos. Para ayudarnos al crecimiento del cuerpo, ¿cierto? En Efesios capítulo 4 lo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para hacer la obra del ministerio, ¿cierto? Eso lo dice en Efesios 4. ¿Lo han leído? Obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio, hermanos? ¿Cuál es la obra del ministerio que se nos llama y por el cual tenemos que venir? No solamente para escuchar palabra, venimos no solamente para cantar lindo, no solamente venimos para ayudar en el garaje arriba, no solamente venimos para disfrutar el buen tinto que disfrutamos hoy, muy bueno, felicitaciones a la hermana que lo hizo, para cantar el cumpleaños a Claudita, no venimos por eso, hermanos, venimos para hacer la obra del ministerio, para cumplir el mandamiento del Señor, de alentarnos y estimularnos al amor de las buenas obras. Estoy hablando de Hebreos 10, 24 y 25, en el lugar donde ahora nos estamos congregando. Hermanos, no debemos venir a la iglesia para ser instruidos, para hacer mejor el trabajo en el ministerio dentro de la iglesia, aprender a edificarnos en eso, sino que al mismo tiempo, y aquí está el reto para el próximo domingo, mis queridos hermanos, venir con la intencionalidad. O sea, eso se tiene que hacer antes, desde ya usted debe ir anotando en su hojita. Ese es el consejo, es como la tarea en el amor del Señor. Con la intencionalidad de encontrar a cuál hermano durante la semana y ese domingo, y a cuál hermana en que en esa mañana usted va a poder ministrar, orar con ella o con él, darle un consejo, consolar, alentar y animar con la misma palabra con la que estamos hoy siendo ministrados. Esa es la tarea, hermanos. Anoten en su hojita. Así que, hermanos, si un hermano le llega ahí a su casa, déjese amar, déjese alentar, déjese motivar. Porque venimos a la iglesia con esa intención también, hermano. Ojalá, obviamente es un consejo, en el descanso de iglesia que tenemos cada domingo, podamos ver oración, hermanos, consuelo, consejo. Sí, la charla, a veces los hermanos se paran, charlamos. Eso está bien, no me malinterpreten. Pero hermanos, también debemos venir a la iglesia a practicar la obra del ministerio, ese ministerio. ¿A quién va a consolar? ¿Con quién se va a alegrar usted porque vino? Para los hermanos que están haciendo visitación, también hermanos deben ir con esa intención.
Y los hermanos que están haciendo visitación deben dar el ejemplo también de estar aquí. ¿Cómo pueden animar ustedes a alguien a que venga a la iglesia si ustedes no vienen? Así va para todos. ¿Cómo pueden ustedes animar a alguien a la palabra que venga al culto si ustedes no vienen? ¿Cómo pueden ustedes animar o motivar a alguien a que lea la escritura si usted no la leen? ¿Cómo debemos motivar o alentar que vengan a la reunión de caballeros para aprender de los caballeros si usted no está viniendo? Hermanos, intencionalidad. Ese es el trabajo del Señor. Nada más. Ese es el buen evangelio, la buena noticia que Pablo recibió de Timoteo. Y termina en el verso 18 con lo que Pablo hizo tan hermoso. Me gustó cuando lo analicé, es como resume todo. Miren, porque nosotros, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahí termina todo. Verso 8 de 1 Tesalonicenses 3. Ahí termina. Allá está el texto, 1 Tesalonicenses 3, 7 al 8. Ahí estamos terminando. Y está en el último punto, punto 3. Una razón de nuestro gozo es la certeza de su venida. Una razón de nuestro gozo es el crecimiento y la abundancia del amor entre nosotros. Y una razón de nuestro gozo es la firmeza y perseverancia de nuestros hermanos en la fe. Hermanos, aquí está el examen final para alegrarnos, para gozarnos. Mire Pablo lo que decía, y vamos a terminar acá y dejamos para el próximo domingo. Cuando volvamos a tener la oportunidad de seguimos con el verso 9 hasta el 12. Pero miren cómo Pablo termina, hermanos amados. Qué buen resumen a ese amor de Pablo. El próximo domingo vamos a hablar algo de piedad y amor. ¿Cómo sabemos que somos piadosos y piadosas? Y eso tiene que ver con el verso 8 en adelante. Ahí retomamos, ahí cortamos por hoy. Pero miren esa alegría de Pablo. Yo vivo. Carlos vivirá. Luis vivirá. Kevin vivirá. Por ejemplos aquí que me vienen a la mente. Miguel vivirá. O las damas. Luz. O Danielita. O Yolanda. O damas que vienen. Nosotros, hermanos amados, viviremos de verdad. Nuestra vida será, verso 8, si vosotros estáis firmes en el Señor. Ese es el resumen de todo, amados hermanos. De verdad debe alegrarnos y gozarnos y debemos trabajar hasta nuestro máximo esfuerzo por el bienestar espiritual de todos. Y alegrarnos, hermanos amados. De verdad alegrarnos, gozo que viene de Dios, de que estamos aquí congregados, fieles y obedientes. Y va a haber un resultado, verso 9 y ahí, porque eso viene para el otro domingo. Por lo cual, y miren una razón para orar, hermanos. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Vamos a dejar ahí. Completemos lo que falta a nuestra fe. Alegrémonos, hermanos, por ver a mi hermano y hermana firme, pero también trabajemos por eso. Hay que trabajar duro, hermano, con esfuerzo, porque el amor tiene un costo. Hermanos amados, ese amor nos fue dado por el Señor. Ya lo tenemos acá, solo hay que practicarlo. No es difícil. Duele, pero es gratificante. Demora a veces, pero es gratificante, hermanos. Pero el resultado es lo que nos va a hacer a nosotros una comunión, una comunidad firme, vibrante y poderosa en el Señor, usada por el Señor, gloriosa para el Señor, creciendo para el Señor. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias nuevamente, Señor, por tu palabra y tu verdad. Gracias te doy, Señor, nuevamente por el obrar tuyo en medio de tu iglesia, aquí en este cuerpo local, en este redil de ovejas, Señor, dispersas, díscolas, débiles, Señor, como somos, pero deseosos de amarte, Señor, de conocerte. Te ruego, Señor, que la obra que has comenzado en nosotros como iglesia, e individualmente y como comunidad en esta localidad en Santa María, sea perfeccionada, sea mejorada y visiblemente testificada, Señor, por otros en nuestro obrar y obediencia. Señor, por tu obra poderosa en medio de tu iglesia, por tu espíritu, Señor. Te ruego, Señor, que saques a la luz cualquier cosa que esté impidiendo y evitando, Señor, obstaculizando, tropezando nuestro crecimiento y madurez. Cualquier pecado, Señor, de cualquier nombre, sácalo, Señor, a la luz
para reprenderlo, para confesarlo, para perdonarlo también, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús estas cosas. Guarda tus ovejas aquí presentes, Señor. Te pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.